grabar. Un remito es un documento que se crea asociado a la factura cuando la fecha de emisión de la factura y la fecha de entrega de la mercadería difieren. Por ejemplo, cuando yo compro algo en Frávega, por ejemplo, que te dicen, bueno, te lo voy a mandar mañana y la factura te la emito hoy, tiene que haber un remito. Y ese remito, si bien hay que registrarlo en una FIP, no sirve como factura, no es un comprobante contable, podría decir. O sea, no tiene valor contable. Si vos tenés un remito, no lo puedes usar ni como garantía, ni como para reclamarle a la FIP, ni nada. Es un documento que no tiene valor fiscal. Sí hay que registrarlo en la FIP. O sea, cuando vos haces una facturación electrónica, tenés la posibilidad de registrarlo. Y un remito se ve así. Por ejemplo, no. Esperen que no sé si lo tengo acá. Ah, no lo tengo. Denme un segundo que ahí me lo traigo de la otra. Ahí ya. Ahora sí, esperen que voy a bajar. Esto es un remito. Fíjense que tiene casi los mismos datos que el otro. Tiene una letra, tiene un tipo. ¿Ven? Que dice documento no válido como factura. Tiene datos impositivos. Tiene los productos. Pero nada más. Esto simplemente es una copia. Acá te dice quién es el transportista que lo va a llevar. Y esto cuando se imprime en dos. Uno que yo voy cuando te entregan vos lo tenés que firmar. Y otro que se queda el transportista, como comprobante de que te dejó la mercadería. Por más que vos no la hayas pagado o la tengas que pagar después o lo que sea. También tiene el cliente, tiene los detalles. O sea, en formato, ¿qué sería el remito ese? Documento legal. Es como si fuera un documento Factura. legal, pero no es un documento legal. Esa es la Pero diferencia. ok, es más parecido a una factura porque tiene el detalle con los productos. Claro, O sea, dentro de documentos legal sería como similar a factura, ¿no es cierto? claro, en estructura tendríamos remito. Tendríamos como atributos. Segundo. Como atributos tendríamos lo mismo. Tendríamos el cliente, la empresa, tendríamos la fecha de emisión.
Tendríamos la letra. Tendríamos un número. Sí, este era int y por otro lado, total. Ahora que estoy viendo, letra está en documento legal, no importa, nota de crédito y nota de débito no usa letra, ¿o sí? Sí, también tienen letra. Ah, no sabía. Okay. Bueno, remito, a priori lo que veíamos es que tenía los mismos datos que acá. También tiene una empresa, un cliente y demás. Ahora, ¿yo lo puedo poner dentro de esta herencia? De esta jerarquía, perdón. No. No, porque no es un documento No, legal. claro, no porque si estamos diciendo que no es un... Exactamente, no lo puedo poner en la herencia, o sea, en esta jerarquía. ¿Por qué? Porque remito no es un documento legal, es un documento que no es válido como factura. Y si yo quisiera tener agrupados los documentos que son documentos legales o documentos fiscales por un lado y por otro lado los que no son documentos legales, esto no lo puedo usar. Por más que ponga una subclase arriba, igual aún siguen ser de la misma familia. Es otro tipo de objeto que comparte los mismos datos, tiene los mismos datos, pero por ejemplo, un remito no calcula IVA, no agrega detalles, o sea, simplemente tiene los detalles, pero no le podés agregar detalles. Bueno, sí, ponele de agregar, no podrías agregar un producto, o sea, es una copia de los detalles de la factura. O sea que básicamente un remito tiene una factura. ¿Se entiende? Un remito tiene una factura asociada. O sea, este remito no se crea, o sea, se crea siempre y cuando la fecha de emisión y la fecha de entrega de la factura difieran. ¿Se entiende? Cuando se crea un Y remito. no podés agregar una que... Sí. ¿No podés agregar una clase más arriba de documento legal que sea documento? Y que remito salga de documento y documento legal sea hija de documento. Sí, ¿Entiendes lo que digo? sí, se podría hacer así, pero igual estarías mezclando las jerarquías ahí en ese caso. O sea, sí, te serviría para estas, Ahí para estos la atributos abstracta sería comunes. la abstracta sería documento en ese caso. Claro, ¿O no? documento, una que esté por arriba. Y Pero igual aún así estarías documento mezclando, legal también. claro, pero aún así ahí estarías mezclando estas jerarquías, o sea, la de los documentos legales y la de los que no son legales. Si el día de mañana agrego otra cosa que no es un documento fiscal, pero tampoco es un documento normal, pero tiene algo que sea común a estos, tendría que meter una clase por arriba. Porque al fin y al cabo, ¿para qué me interesa el remito? Aparte de para guardármelo, yo quiero que ahora en el reporte me salga algo así. Hoy teníamos esto. Yo quiero sacar un reporte de este estilo. Ranas. Yo quiero sacar un reporte de este estilo, que me diga la empresa, el cliente, el tipo, y que el remito aparezca también. Vamos a poner, no sé, 900, un remito por 900, una factura por 70. Y acá, no sé, 50. Yo quiero que el remito me aparezca en el reporte. ¿Cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría modificar el método que teníamos acá de
imprimir reporte para que me maneje el remito. O sea, ¿cómo manejo esta parte de crear factura para que me maneje los remitos? Pongamos que por cada factura que se crea también se tiene que crear el remito. ¿Cómo lo podría manejar a esto? ¿Alguno se le ocurre alguna idea? ¿Factura tenga un array de remitos? ¿O tenga un Claro, remito algo- por...? Claro. Algo así, O porque sea, una tenga factura un solo va a tener remito por factura. No, un En array. el constructor de a factura veces- se crea un remito. Claro, A veces en tenés muchos remitos a una factura. en este caso de uso, cada vez que creo una factura tengo que crear su remito porque me dedico a vender por internet. Entonces siempre mis pedidos van a ser con entrega. Por eso, entonces en facturas es un remito como atributo. Y Que la factura tenga un sacás de remito ahí, o que el remito tenga la factura. que la factura tenga un remito. Sí, Y después agarramos ahí habíamos dicho que en realidad el remito era al revés, que el remito tenía la factura. O creas el remito a partir de una factura. Me mareé. No, al revés, Yo la digo factura para se hace poder- porque existe el remito, porque a veces puede no Claro. existir el remito. ¿Y qué factura No, se va a hacer? el remito se hace porque existe una factura. O sea, vos no creas un remito si no tenés una factura. O sea, vos tenés una factura No, asociada. pero son movimientos, como bien dijiste, distintos. Yo primero vendo, Claro, y envío esa factura, envío esa mercadería, hago el remito. Claro, y por eso, después cobro. O sea, primero hago la factura y después cobro. No, podrías cobrar en el momento también, como por ejemplo Mercado Libre cuando te compras, que te lo llevan al otro día, o por más que te lo lleven en el mismo momento. Si difiere la entrega del momento en el que estás facturando, se va a crear un remito de entrega. Claro. El tema es que si vos tenés un remito dentro de factura, algunos tendrían que estar en nulos. Claro, son claramente dos tendrías entidades dentro de remito distintas. la factura. Esta. O sea, el remito tiene una factura. También tiene detalles. En realidad, con ya tener la factura, los detalles los deduzco. También tengo clientes. O sea, el remito tiene un cliente. Bueno, pero lo mismo. Lo saco de la factura, todos esos datos. Ahora, o sea, claramente esto va así. Un remito tiene una factura. Yo no lo puedo hacer. Hoy, lo que yo les pido, no lo puedo hacer con los conocimientos que tengo. Ahí es donde entra un nuevo concepto, que es el concepto de interfaz. Yo para mostrar esto, ¿yo qué necesité hacer en el for para escribir esto? Yo necesité ejecutar get nombre de la empresa, get nombre del cliente, get tipo de documento, get letra y get total. Tuve que ejecutar estos 4 métodos. ¿Por qué? Porque yo accedo por los métodos, no accedo a los atributos directamente. Sí, pero recorriendo una lista de documentos legales. Claro, recorriendo una lista de documentos legales. Yo tengo, ahí existe en programación orientada a objetos, o sea, toda esta parte de polimorfismo. ¿Qué dijimos que era el polimorfismo? Hoy, ¿cómo lo habíamos definido? La capacidad que tiene, sí, de enviar un mismo mensaje para que distintos objetos tengan la capacidad de leerlos. De responderlos. O sea, la capacidad que tienen los objetos de responder a un mismo mensaje, por más que sean de diferentes clases. Bueno. Hoy cuando documento legal es una clase concreta o una clase abstracta. Abstracta, porque tenemos el método get tipo de documento. Existen unas clases especiales que se llaman interfaces. Una interfaz es como, algunos generalmente cuando se explica esto te dicen es como un contrato. A mí me gusta llamarlo como una clase que es totalmente abstracta. Cuando yo creo una clase, yo tengo clases y tengo interfaces. Una interfaz es
va a funcionar como una clase que es totalmente abstracta. Solamente va a poder contener una interfaz. Métodos abstractos y constantes. Métodos abstractos y constantes. No va a tener atributos. No voy a poder hacer un new de esa interfaz. No voy a poder tener métodos implementados. Es como si fuera una clase totalmente abstracta, pero no es una clase, es una interfaz. Generalmente a las interfaces les damos nombres que sean adverbios, como imprimible, facturable, reportable, notificable, priorizable. Todos nombres que son adverbios. ¿Por qué? Porque yo en este caso voy a hacer una interfaz que se llame reportable. Todos los objetos tienen que ser. Esa es, una factura es un documento legal. Algo que implemente, y ahí está la diferencia, es no hereda, es implementa, tiene que ser. Entonces, una factura... No entendí. Sí, ahora lo vamos a ver si quedó medio raro eso. Una factura es un documento legal. Un documento legal implementa la interfaz. Entonces, si yo en la interfaz, o sea, ¿para qué me sirve? Todas las clases que implementen mi interfaz van a estar obligadas a implementar los métodos que yo declare acá en la interfaz. Por ejemplo, si yo declaro el método operaciones, perdón. ¿Es como un conjunto de métodos que una clase va a poder realizar? Claro, exactamente. ¿Qué tipo de documento? No, que va a poder realizar, no que tiene que. Que tiene que. ¿Y realizar. por qué no los pondrías en la clase y sí en la interfase? Ahora vamos a ver cuál es la magia de la interfaz. ¿Qué tipo de documento? Get empresa. Vamos a tener también. Get cliente. Voy recolectando todos los métodos que me sirven. Claro, voy poniendo todos los métodos que yo voy a necesitar, todos los métodos comunes que yo tengo. Ahora vamos a ver. Empresa, cliente, tipo de documento, ¿qué más tenemos? Letra y total. Get. Letra. Y get. Total. No, double, sorry. Double, sí. Ahí está. Esta interfaz tiene todos estos métodos. Entonces, esperen que voy a correr esto para acá. Entonces, un documento legal puede ser reportable. ¿Por qué? Porque si yo agarro un documento legal que implementa, perdón, un documento legal puede implementar una interfaz, una o más interfaces. Entonces, ¿qué es lo que me da esto? Cuando yo implemento esta interfaz, lo que quiere decir es que la clase que la implementa tiene que poder implementar todos estos métodos. Entonces, si yo tengo un array de una interfaz, por ejemplo, reportable, por polimorfismo, ¿qué quiere decir? Que habíamos dicho que es un objeto, la capacidad que tienen los objetos de ejecutar un método, no importa de qué clase, por más que sean de diferentes clases. Entonces, una forma de ver el polimorfismo es con... creí que no lo estaba grabando. Una forma de ver el polimorfismo es con la herencia. Una factura es un documento legal y documento legal puede recibir el mensaje get tipo de documento y factura sabe responderlo. Cuando yo le digo a un objeto que implemente una interfaz, ese
hecho de decirle que implementa una interfaz me va a obligar a implementar todos los métodos de la interfaz. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Con la fecha que dice realización. Y esto me va a crear automáticamente me va a crear una flecha que es como la adherencia pero punteada. Lo mismo, yo puedo decir que remito también implementa la interfaz. ¿Por qué? Porque yo también tengo acá la forma de, si yo a un remito le digo get cliente, remito me va a poder responder al mensaje. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero al get total no va a poder responder el remito, sí. Ah, sí, tiene también un total. Sí, Pensé que tiene no era, total. al que no ser contable es que no podía tener numeración o valores. Pensé eso, por eso. No, sí, incluso se lo podemos sacar como atributo y que lo tome de la factura. Pero es más fácil si lo tengo aplanado. Claro. Entonces, una interfaz me sirve para unificar comportamiento de objetos que son de distintas jerarquías. Esa es la definición de interfaz. Me sirve para unificar comportamiento de objetos que son de distintas jerarquías. ¿Qué cosas va a poder hacer un objeto que sea reportable? Obtener cliente, obtener empresa, obtener letra, tipo documento y total. Y nada más. No va a poder agregar producto ni nada. Si yo quisiera acceder a algo de la jerarquía, tendría que hacer ¿qué tendría que hacer? Si yo tengo algo que es reportable. Esto funciona como la herencia. Yo en un array list puedo tener un array list de reportables y adentro guardar un documento legal. Si yo quisiera Tendrías que hacer downcasting. agregar producto, tengo que hacer downcasting sí o sí. ¿Cómo fue la pregunta, Pablo? Si yo quisiera acceder a los métodos y atributos de alguna factura, por ejemplo, y tengo un array list de reportables. No entiendo cómo una array list de reportables. Claro, ¿cómo me doy cuenta que tengo que hacer un downcasting sí o sí? O sea, ¿qué tengo que mirar para...? Así como puedes tener una array list de documentos legales, claro, la interfaz sigue siendo una clase. La interfaz es como si fuera una clase que es totalmente abstracta. Entonces, los objetos pueden implementar interfaces. Cuando un objeto implementa una interfaz, quiere decir que el documento es reportable. Así como decíamos, una factura es un documento legal que implementa una interfaz se convierte en un objeto reportable. Reportable, sí. Es como una subclase de reportable. Pero ¿cómo llego a hacer el downcasting? Es como si fuera una herencia, pero, y acá viene la diferencia entre usar una interfaz y usar un documento, una herencia. La interfaz es una clase que es totalmente abstracta. Acá no podría poner atributos ni implementaciones comunes de métodos. Solamente puedo poner métodos a los cuales yo le voy a delegar a los objetos que lo implementen la responsabilidad de implementarlo, básicamente. La ejecución, sí, hasta ahí sí, pero no logro visualizar el... Entonces, un ¿Cómo remito me doy cuenta? Esto es hay que hacer reportable. Sí. Un documento legal también es reportable. Sí. Una factura es reportable. Sí, porque cumpliría con el mismo... ¿Por qué sería reportable la factura? Porque es un documento legal. Que el documento legal es reportable. Entonces, yo puedo crear arrays con la interfaz reportable y guardar tanto remito como documento legal, porque la interfaz se usa para unificar comportamiento. Sí, pero ¿dónde crearías esos arrays? Yo en el modelo negocio, en vez de tener un array list de documento legal, como yo ahora también me quiero guardar los remitos, negocio tendría, vamos a ponerlo por acá, ven que
puse todo acá junto. Negocio, en vez de tener un array list de documento legal, tendría que tener un array list de reportables. Claro, y ahí unificamos clases que no tienen que ver, digamos. Claro, unificas clases que no están en la jerarquía, que no tienen por qué estar en la jerarquía. Venga, acomodo esto un poco las flechas. Pero que vos necesitas que tengan el mismo comportamiento, o sea, que respondan a los mismos mensajes. Por ejemplo, el remito no es parte de la jerarquía de documento legal, es otra clase distinta. Pero yo necesito que se comporte como documento legal, o sea, tengo comportamiento que es común. Sí, sí, si bien Entonces, no es legal, es reportable, como sería una factura, que la factura sí es un documento legal y el remito no, entonces lo tiro ahí en la interfaz. La interfaz me va a servir para unificar el comportamiento que tenga común, y los objetos pueden implementar más de una interfaz. O sea, yo podría tener otras interfaces acá si tuviera que unificar otro tipo de comportamiento. No es muy común, pero se podría hacer. Y te hago una consulta, Pablo. Los comportamientos, los métodos que están ahora en reportable, no harían falta que esté en documento legal porque los usaría a través de reportable. Claro, los usaría reportable. En realidad, esto sí. Reportable, cuando documento legal decide implementar la interfaz, le dice, bueno, está bien, yo te voy a dejar guardarte en mi array si cumplís con estas condiciones. Tenés que saber darme el cliente, darme la empresa, darme la letra, darme tipo de documento y darme total. Entonces, el documento legal ya sabe hacer eso, tiene ese comportamiento, ya sabe hacerlo. Y ahí metes directamente o la factura, o la nota de crédito, nota de débito. Claro, exactamente. No metes un documento legal. Claro, cambias el array en vez de ser el documento legal, como acá voy a también meter los remitos, uso algo que me guarde el comportamiento, que me unifique el comportamiento. ¿Remito no tendría que también tener el método que es cliente, que es empresa, etcétera? Sí, yo si quieren, para que quede más claro, lo voy a borrar. Eso no me queda claro. Le digo, la flecha es la de realización o la de implementación, y ahí me dice, me obliga a implementar estos métodos. Tengo una pregunta. Que son ¿Hay abstractos. posibilidades? Lo voy entendiendo, pero hay posibilidades de verlo con un ejemplo. Sí, sí, lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a modificar el Nazi Schneiderman para hacer eso y después se los voy a mostrar en Eclipse. Entonces, Profe, consulta, sí. si hubiese algún otro tipo de documento que no fuese legal, pero que el negocio lo tiene que almacenar, ahí habría que hacer otra cosa, ¿no? No, podría usar, reportables. podría tener otra, el array, ese vamos a querer que sea reportable o que no sea reportable. Que no. Entonces tendrías que guardarlo, sí, en otro lugar. O sea, claro. Esto te sirve para unificar el comportamiento. Guardar documentos, claro. Claro. Esto me sirve para... Claro, sí. No vi un caso así, pero sí, se podría... No, hay que hacerlo como se me ocurrió tipo, el martes 13 que siempre te surge en los parciales, capaz. No, ahora vamos a hacer ejercicios que son de tipo de parcial. Entonces, Hacer una remito... pregunta reportable, una Sí. interfaz reportable. Sí. No, dale, vuelo. ¿De qué serviría tener una interfaz de reportable si ya los métodos ya existen? Para unificar el comportamiento de remito y documento legal y poder guardarlos en un array list, por ejemplo. ¿De reporte sería? Claro, ¿para qué me guardo las cosas en un array list? Me las guardo para después generar el reporte. Entonces, como yo necesito generar el reporte, hoy me guardaba documentos legales, porque solamente tenía esta parte. O sea, solamente tenía esta jerarquía. Ahora, al agregar remito, que no corresponde a la jerarquía, yo tengo que agregar algo que esté por arriba de documento legal y que esté por arriba de remito para poder almacenarlo. Entonces, documentos ya no va a ser más de tipo reportable, de tipo documento legal. Ahora voy a tener algo que esté por arriba de esos, que en este caso va a ser reportable.
Pablo, todos los métodos de reportable tienen que estar sí o sí en documento legal y en remito, ¿no? Claro, cuando vos tenés una interfaz, el solo hecho de implementar la interfaz te obliga a que implemente los métodos. Por ejemplo, ¿qué pasa con tipo de documento? Get tipo de documento, este método. ¿Qué pasa con este método? Cuando es un documento legal. Es abstracto. Es abstracto. O sea, si de acá es abstracto, cuando esta lo implemente, acá va a ser concreto, va a ser abstracto. Abstracto. Va a seguir siendo abstracto. Está en la clase, sí. Porque este no lo sabe, como esta es abstracta, le puede delegar a las hijas. Y acá, ¿cómo va a ser el método? Concreto. Concreto, porque este va a devolver este acá me va a devolver el remito, me va a decir básicamente. Entonces, todos los métodos de la interfaz no deberían ser abstractos. Sí, acá no te lo ponen en cursiva, porque ya automáticamente esto lo que dice es como es una interfaz, los métodos son abstractos, te lo pongo así, pero cuando vos lo hagas en el letino le tenés que poner. Igual acá creo que sería bueno que practiquemos un poco con eso porque es el que vamos a usar nosotros. Claro. Todos los métodos, Pablo, de la interfaz son todos abstractos, ¿no, Pablo? Porque sí, ninguno implementa nada ahí. Todos abstractos. Okay. Ahí los voy a poner, lo voy a forzar a que sí, cuando terminemos con esto, los próximos temas, si quieren ya usamos el ETIN. Igual ahora vamos a hacer uno de los ejercicios para que todo este tema termine de cerrar. Una consulta. Cuando ven que yo lo forcé y igual aún así no me los cambia. Porque se entiende que si está en una interfaz, los métodos son todos abstractos. Perdóname, ¿puedo hacerte una pregunta? En Remito, por ejemplo, la implementación del método getEmpresa, eso ya lo tendrías que pedir a factura que lo traiga de documento legal. Exactamente. En la getEmpresa de Remito sería ir hasta la factura, a la factura pedirle la empresa que se lo va a pedir lo va a sacar de documento legal, porque en realidad acuérdense que esto es lo mismo. Factura es un documento legal. Entonces, cuando ya acá lo implemente, le digo, pedí a la factura, pedirle la empresa. Y en este es simplemente, bueno, dame tu atributo empresa. ¿Se entiende? Es la diferencia. Este tiene otro comportamiento incluso. No, ni siquiera accede a los mismos atributos. Entonces, claramente esta es una entidad que es aparte. Pero con esta interfaz, con la interfaz, yo puedo unificar el comportamiento. Vamos a ver qué es lo que dice el PowerPoint con respecto a las interfaces. Te hago una pregunta, Pablo. Sí. El remito en este caso tiene get todos los métodos de la interfase, pero no tiene el atributo, por ejemplo, cliente. En ese caso, ¿de dónde lo saca? De la factura que tiene guardada. Por eso, remito, cuando yo le digo get cliente, remito, ¿tiene un cliente? Sí, el cliente de la factura. Entonces, acá en get cliente tendría que decirle a la factura, dame tu cliente. O sea que get cliente en remito es abstracto también. No, no sería abstracto, es concreto. Porque get pero cliente... Si no lo puede solucionar remito. Sí, porque tiene un atributo... Tiene un atributo que factura. Que se llame get cliente, devuelve un string. O sea, yo puedo ponerle un return Juan Carlos y es lo mismo, implementando el método. Remito tiene una factura. Entonces, pero ahí tiene un cliente también. Claro, vamos a sacarlos estos, porque esto lo usé para otra cosa. Vamos a sacarle la letra sí, la fecha de emisión y total, todo esto no lo va a tener más. Entonces, getEmpresa va a hacer esto. Factura, dame la empresa. getCliente, factura, dame el cliente. Lo vamos a borrar. La letra de este va a ser R.
el total, f.getTotal, y el tipo va a ser remito. Fíjense, yo le pido a la factura que me dé los datos, porque este lo único que tiene es la letra y la factura. Nada más. ¿Por qué tiene la letra? Porque la letra es R. Incluso podría sacarla, el atributo letra. Lo saco. Y acá le digo que el set letra se va. Y el letra directamente que me devuelva una R, porque siempre va a ser una R en remito. Entonces, ¿ven que claramente esta clase tiene distinto comportamiento? Te lo vamos a sacar también. Sí. Esos métodos que, o sea, el hecho de que los vaya a buscar a otro que no sepa resolverlos, ¿eso los convierte en que sean abstractos, esos métodos? Claro, no. Que sí lo sabe resolver. Imprimible, en este caso ya vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner reportable. Reportable. Reportable es una interfaz donde yo voy a definir estos métodos. GetEmpresa, GetCliente, GetTipo, GetLetra y GetTotal. Cuando remito, yo le digo implement, que es la palabra clave que yo voy a usar para decir que esto implementa una interfaz, me va a obligar a crear GetEmpresa, GetCliente, GetLetra, GetTotal y GetTipo. ¿Se entiende? La interfaz es la abstracta. El remito es el concreto. Es una clase concreta. Documento legal implementa reportable, pero es una clase abstracta. Entonces, los métodos que documento legal no sepa resolver, como por ejemplo getTipo, acá no van a aparecer porque van a estar abstractos. O sea, van a ser abstractos y le va a delegar a factura que extiende documento legal la responsabilidad de hacerlo. ¿Se entiende? Sí. Y acá, hay que sacar esto. Vamos a ver qué es lo que nos dice el PDF con respecto a las interfaces. Acá también tenemos en la unidad 3 un PowerPoint que es clases abstractas e interfaces. Vamos a ver qué es lo que nos dice el PDF. El PowerPoint, perdón. Clases abstractas. Interfaz. Una interfaz puede ser considerada como una clase abstracta. No podemos crear instancias de ella. Esto es lo mismo, como la interfaz. La interfaz es una clase que es totalmente abstracta. O sea, no tiene ni un solo método que no sea abstracto. Solamente podés tener componentes, también esto. Todos los componentes son públicos, o sea, todos los métodos son públicos. Todos los métodos son abstractos. Eso, como dijimos que la clase era totalmente abstracta, todos los métodos son abstractos. Y todos los atributos son static y final. Se usa para definir valores constantes. Cuando yo quiero declarar constantes, que son para toda la jerarquía, lo dejo acá en la interfaz. Una interfaz no tiene ni implementaciones ni datos. Era lo que yo les mostraba acá. No tiene ni implementaciones ni datos, porque es una clase que es totalmente abstracta. No guardo datos, no tiene atributos. Una interfaz, si una interfaz tiene un atributo, está mal el diseño. Porque eso no compila. Yo no puedo poner atributos acá. Solamente puedo poner constantes. Se representan con el tag arriba que dice interfaz. Fíjense que acá dice interfaz. El nombre de la clase. No permiten instancias. No puedo declarar variables. Y no permiten heredar de otra clase. Yo no podría decir que reportable extiende de una clase. Solamente puedo extender de otras interfaces. ¿Se entiende la diferencia entre esto? Yo acá
en un documento legal, con una factura, por ejemplo, puedo extender de clases concretas. En una interfaz no. No puedo extender ni de clases ni de concretas ni de abstractas. Puedo extender solamente de interfaces. Pero, por ejemplo, que si extendés de otra interfaz, absorbes los métodos esos que hiciste en la interfaz original, por así decirlo, y ahí le puedes agregar otros métodos, o, claro. o no, solamente cumple el rol de, porque si no, ¿cuál sería el fin de hacer? No sé. Vos podés hacer una jerarquía de interfaces. Por ejemplo, no sé, podés imprimir. Que a su vez Ponele también que tendrán tuvieras sus una propios interfaz. métodos, propios métodos que son abstractos también. Supongamos que acá en esta jerarquía tenemos una interfaz padre de esta que sea imprimible, que tenga un método imprimir. Entonces, vos podés imprimir un reporte o podés imprimir una foto. O podés imprimir una etiqueta. Que iría a tomar los datos desde otro lado. Okay. Claro. O sea, vos le decís imprimir y el objeto se imprime. Cuando vos le decís que reportable hereda de imprimible, este va a heredar un método que sea imprimir, que se lo va a delegar a las clases que le implementen. Claro, que corresponda. O sea, una interfaz permite heredar de otras interfaces. Y obliga la implementación de métodos a todas las clases derivadas. O sea, cuando vos le decís que se implementa una interfaz, bueno, obligas a todas a que tengan a que implementen sus métodos. O sea, no existe la posibilidad de que una clase concreta que hereda de una interfaz no implemente el método. Sí puede hacer, sí, o sea, lo que sí puede pasar es que una clase abstracta herede o se implemente una interfaz y uno de esos métodos que la interfaz lo obliga a implementar se lo delega a las hijas. Pero no puede pasar que una concreta no cree una interfaz. O sea, no implemente uno de sus métodos. Profe, consulta, la herencia en interfaces, que es con extends. No, con implements. La Implements. palabra claro, ahí podemos poner más de una. Claro. La palabra reservada, la voy a tirar por el chat, es implements. El chat está acá. A ver qué comentó el compañero. Perdón, no llegué a escuchar bien la pregunta. Preguntó si una interfase extiende de otra interfase, ¿se usa implements o se usa extends? Extends. Si tuviera una interfaz, yo pondría reportable, extends, por ejemplo, no sé, imprimible. Ah, ok. Y implements es para remito, para las implements, clases. reportable. Perfecto. Sí, es esto lo que decís, Emiliano. Es una interfaz implementar es definir el comportamiento de un método. Entonces, interfaz es básicamente una clase con métodos vacíos. Claro, es una clase que es totalmente abstracta. Eso es lo que es. Es una clase que tiene todos sus métodos sin implementar. No vacíos, porque vacíos sería decir return, null o void y que no haga nada. Estos son métodos sin implementar. Por ejemplo, acá en esta, que va a ser más fácil de ver, una persona tiene un método mostrar nombre y caminar. Un tenista es una persona y un futbolista es una persona. Y ambos implementan deportista que tienen el método de entrenar. Entonces, el tenista puede entrenar, el futbolista puede entrenar y el médico no, porque no implementa la interfaz deportista. El médico, aparte de sus atributos, sabe mostrar su nombre y caminar. Aparte de sus atributos y sus métodos, además, va a tener que saber entrenar. Porque cuando yo me guarde a todos los deportistas y le diga entrenar, bueno, el tenista va a entrenar como entrena un tenista y el futbolista como entrena un futbolista. ¿Se entendió? Con este ejemplo quizás un poco más fácil de ver. Y porque comparten comportamiento. Claro, acá yo estoy unificando el comportamiento que es entrenar con una interfaz.
Y lo haces con una interfaz porque médico no comparte ese comportamiento. Claro, porque yo no puedo, el médico ¿cómo entrenaría? El médico no entrena, el médico estudia. Sería, Claro. si nos ponemos medio fino, bueno, entrenaría su... Claro, no sé, por eso, pero acá porque el modelo está así, pero si pero, implementaría vendría una flechita que sale de médico y va también claro, acá. que es como la adherencia, pero punteada. Claro. Y Tiene que los ser tres reportable. comparten, claro. Pasa que si los tres comparten la misma interfase, lo pondrías Claro, directamente en persona. no tiene sentido hacer la interfaz. Lo pones como método abstracto en la clase persona. Acá tenemos un cuadrito, antes de pasar a modificar el Nash-Schneiderman del modelo y después vamos a hacer una de los ejercicios de la práctica, que está bastante interesante. Que tenemos clase abstracta e interfaz. Entonces, para hacer un repaso de todo. ¿Puede ser instanciado? Las clases concretas sí, las abstractas no y las interfaces no. Cualquier new de la interfaz o de la clase abstracta en un parcial te baja automáticamente un punto, porque no se puede. Yo no puedo hacerle new ni a una clase abstracta ni a una interfaz. Métodos, la clase concreta los tiene implementados, la clase abstracta, algunos son abstractos y en la interfaz todos son abstractos. Los atributos, la clase puede tener muchos atributos, la clase abstracta también, pero la interfaz solamente puede tener atributos que sean constantes. No puede haber atributos, solo constantes, acá. Herencia múltiple, no. Acá quedó mal el asterisco, o sea, esta no se puede hacer herencia múltiple, la clase abstracta no, tampoco, y la interfaz tampoco. O sea, no, en Java, por lo menos, no se soporta la herencia múltiple para ninguna de las tres clases. O sea, ni la clase abstracta, ni la interfaz pueden hacer extend de más de una clase. La interfaz y las clases sí pueden implementar más de una interfaz. Funcionalidad agregada, podemos agregar una funcionalidad por defecto y todas las clases hijas seguirán funcionando. O sea, yo en la clase abstracta, si creo un método y le creo una funcionalidad por defecto, o sea, creo un método, puedo definir una funcionalidad por defecto y que las clases la sobrescriban o no, dependiendo si lo necesitan hacer. Ahora, con una interfaz se deben definir las implementaciones de todos los métodos en las clases hijas. Lo mismo, yo tengo una interfaz, tengo un método, puedo definir una funcionalidad en la clase abstracta o la clase concreta, la padre, y dejar que las hijas no la implementen. No podría delegarle la funcionalidad. La firma, ¿cómo sería una firma? O sea, ¿cómo se escribiría? Es la clase, bueno, se pone class. La clase abstracta es class extend la otra clase. Y la interfaz es implement. Y en C# o .NET es con el 2 puntos. ¿Pablo? Sí. ¿El implement, quién lo hace? ¿La clase que usa la interfaz o al revés? Claro, la clase que usa la interfaz. O sea, Ok. yo le voy a poner implements acá en documento legal. Implements solamente lo va a poner en documento legal, no en factura. Factura simplemente extiende documento legal, que esa implementa en la interfaz. Y esta me va a dar como resultado que voy a tener que implementar el método getTypo porque documento legal no lo sabe implementar. Pablo, consulta. Sí. En C#, ponele que yo tengo que crear una clase que hereda de otra clase y que implementa, aparte, una interfaz. Ahí sí estaba viendo eso. Acá dice Primero va que la herencia y después va las implementaciones. Claro, sí. Igual eso lo podemos buscar. Creo que era 2 puntos para la herencia y después 2 puntos de nuevo para la interfaz. Sí, igual yo creo que en alguna versión... Se va este. Esperen que no puedo hacer que se vaya el...
poner perdemos la interfaz. Sí, con el 2 puntos. Con el 2 puntos lo mismo. O sea que es igual a la extensión. Claro. Sí, sí, pero lo que me refería era, por ejemplo, vos tenés una clase usuario como clase padre, ¿viste? Y abajo tenés que crear una clase empleado que implementa una interfaz. Pondrías el 2 puntos, la herencia, y después coma la interfaz o 2 puntos la interfaz. A eso. Una pregunta, no sé. Ahí me mataste porque no manejo mucho .NET o C#. Yo creo que las veces que lo he implementado tuve que hacer modelos de este estilo, donde tengo este que implementa y este que hereda, entonces no tuve que hacer una combinación Claro, de no ambos. tuviste que hacer una herencia y una implementación. Claro, no, creo que en los modelos que yo manejé o los que yo diseñé, por lo menos, eso no lo tuve que hacer. No quiere decir que no se pueda, quiere decir que no sé cómo se hace, porque no lo manejo mucho. Acá si yo quisiera que en Java, que extiende, que implementa, simplemente le pongo implement, por ejemplo, no sé, serializable, que es una interfaz de Java. Este serializable es una interfaz que te provee el lenguaje, acá dice interfase. Claro, pero como viste, como que en Java tenés diferentes keywords para esas cosas y en C# tenés los 2 puntos, por eso me... Claro, ahí no sé cómo. En Java es primero extiende y después implementa. Asumo que debe ser como dijo un compañero, que los primeros 2 puntos son para la herencia y los segundos 2 puntos y después 2 puntos más para la implementación. No sé, eso habría que probarlo. Habría que abrir un .NET y probarlo. No hace falta otros 2 puntos. Cuando pones coma y vas poniendo más herencia, más interfaces, se da cuenta asume solo. automáticamente, claro, que es una interfaz. Ok, perfecto. Porque .NET tampoco acepta herencia múltiple. Claro, Entonces solo puede haber se una debe dar concreta cuenta. que hereda y después puedes tener infinidad de interfaces. Claro, exactamente. Bueno, debe ser así. La verdad que no sabría cómo responder a eso porque no manejo mucho en .NET. ¿Se entendió ahora mejor el concepto de interfaz? Es una clase que es totalmente abstracta. Vamos a modificar el Nash-Schneiderman para manejar este tipo de interfaz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá, en el constructor de negocio, en vez de tener un array list de documento legal, voy a tener un array list de reportable. Lo vamos a seguir diciéndole documentos. Lo único que acá también lo voy a tener que cambiar como reportable. Cuando en negocio vaya a crear una factura, aparte de crear una factura, voy a crear remito R igual a new. Remito y le voy a pasar la factura. Y después en documentos voy a hacer esto y además esto. Con esto me guardo los dos. Cumplo con lo que dije, que por cada factura creo un remito. Ahora voy a crear la clase remito y acá le voy a poner implement reportable, voy a crear el get tipo documento
Te lo voy a decir que sea string. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Remito, implementa reportable, me obliga a implementar get tipo documento. ¿Y qué va a devolver? Remito. Vamos a copiarlo. En vez de get tipo documento, vamos a poner get letra. Y acá vamos a poner que devuelva R. Vamos a poner get empresa. Y acá vamos a poner que como este tiene una variable de tipo factura, que se llama f, le vamos a decir f.get empresa. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y cómo sabe qué factura es la que tiene remito? Porque remito tiene una variable que es de tipo factura, un atributo que es de tipo factura. Que la va a recibir en el constructor. Ya la crea. Okay. Claro, vamos a crear el constructor, remito. Vamos a crear Sería esto. this.f sería. Claro, dis.f. Ahora lo acomodamos. ¿Hablo? Remito, sí. Nosotros el año pasado con el Nazi Schneiderman usábamos el return para poner eso. Estaría mal, o sea, sé que no cambian el concepto. Perdón, sí, me equivoqué porque sí, ahora lo acomodamos. Digo para que estemos, digamos, alineados en lo que vas a corregir, más que nada, ¿no? Obviamente. Factura. Sí, perdón, no es que no es que no sepa qué va a retornar. Me equivoqué de atributo. En vez de poner una instrucción puse un salida. Factura, entonces acá diría esto lo vamos a tirar a la basura, una instrucción. Al final de todo hay uno que es específico de return. Claro, si querés hacer el return, está abajo. F igual a... Sí, igual acá estoy haciendo el constructor, Ok. Remito recibe una factura, entonces dis.f, que f es el nombre de la variable que yo le puse, le digo que me guarde factura, que es lo que vino por parámetro. Acá, en getEmpresa, esto lo vamos a tirar. f.get empresa. Esa variable local, factura F. Claro, esto lo que pasa es lo que yo les preguntaba hoy. ¿Cómo haces para que sea de clase? Y con el dis. Con el dis. Ahí está. Sí, con el dis. Sí, pónganle el dis. Yo generalmente en Eclipse eso no lo ponemos, pero acá pónganlo para saber que estoy haciendo referencia. Esto habría que ponerlo en todo. Después lo acomodo y se los mando bien en todos. Esto remito, negocio. Esto acá sería dis. Y esta la tiramos. Un regalo. Esta de acá la tiramos. No, esta la dejamos, esta la vamos a necesitar. Dis. Bueno, y así, yo después lo corrijo y se lo... Esa es de débito. De débito. Esto después lo corrijo y se los mando corregidos. Entonces, lo que sí hay que cambiar, que acá, por ejemplo, donde diga documento legal, abstract, y acá hay que ponerle que implementa... Implement reportable. Entonces, acá ya tenemos tanto documento legal como remito implementan reportable.
Entonces, en el imprimir reporte, lo único que... Acá, ¿qué tendría que cambiar para que me siga funcionando esto con la nueva estructura? La colección nomás de documentos legales, sino de... Claro, esto, en vez de que sea documento legal, documentos, creo que sea reportable. Ah, reportable, claro, la clase de... ¿Qué saco de documentos? Un reportable. ¿Qué puede hacer reportable? Solamente esto. Nada más. Si yo quisiera, en este caso, que es imprimir factura, acá iría reportable y esto funciona de la misma forma. Reportable es una instancia de factura. Sí, porque acá al fin y al cabo va a haber una factura que implementa Pero reportable. ahí vos vas a tener, cuando agarres el objeto que tenés en la lista de reportables, vas a tener directamente la factura. Claro. No hay que hacer el down, no me acuerdo cómo se llama. Sí, lo voy a tener que hacer el downcasting. En el caso este, por ejemplo, en el de sumar regalo. Yo acá le pongo, ya no va a ser más documento legal, va a ser un reportable. Entonces, D es una factura, sí, bueno, entonces al D que es un reportable, trátalo como una factura. Claro, porque es no, deja de ser un documento legal, pero es un reportable. Un reportable es un documento legal y además es una factura. No, pero vos cuando metés en reportable estás metiendo una factura. Una factura, sí. Que también es un documento legal, pero vos estás metiendo la factura. El objeto de factura. Cuando de iterás en la lista de reportable y agarrás el de tipo factura, vos tenés, no tenés la factura, sino que tenés un tipo reportable. Por eso tenés que hacer el downcast a factura. Claro, exactamente. Es lo mismo que ¿Puedes hacer el downcast directo a factura sin pasar por el downcast a documento legal? Sí, porque es lo mismo. Es más, miren, voy a hacerlo con el Eclipse. Yo acá tengo factura, remito, factura y nota de crédito. Y todos estos los guardo en un array que se llama operatoria diaria, que es de tipo reportable. Cuando yo itero, vamos a poner un breakpoint acá. Vamos a ver qué es lo que llega. Doc es una factura. Por más que este sea un reportable. Ven que es reportable, pero lo que realmente hay adentro de reportable es factura. Ahora, ¿a qué cosas voy a poder acceder? Si yo acá hago doc punto, solamente a los métodos de la interfaz. Incluso el Eclipse hasta les pone una A que dice que son abstractos. No voy a poder acceder a los métodos de factura. Si yo quiero acceder a los métodos de factura, tendría que hacer el casteo. Y ahí sí tengo todos los métodos. Get cliente completo, get empresa, get letra. Todo lo de factura. ¿Se entiende? Sí, pero no entiendo para qué hicimos todo esto. Es una factura. ¿Qué cosa? No entiendo quién nos mejoró hacer todo esto. Como en que nos mejoró. Digo, en lo que queríamos hacer antes no es que nos optimizó tiempo ni nos ahorró líneas de código, ¿o sí? Ahí vamos a ver en qué nos mejora todo esto. Yo acá, al tener esta interfaz, yo puedo en el reporte sacar cualquier cosa que sepa hacer todo esto. Independientemente de si es un documento legal o un remito. En este caso, con esta herencia que tenemos, ¿para qué nos mejoró? Nos mejora en que ahora podemos almacenar remitos que está por fuera de la jerarquía. Que yo no podía guardar remitos. La única forma de guardar remitos, con lo que yo ya tenía, era crear un nuevo array list. ¿Estamos de acuerdo? Y manejar un array list de documento legal y uno de remitos. Con esto puedo seguir teniendo un solo array list y puedo guardar tanto remitos como documentos legales, por más que no sean de la misma parte de la misma jerarquía. ¿Se entendió?
Sí, se puede usar. Si se guarda otro tipo de documento que no sea legal y que corresponda a a este comportamiento, se guardaría con el mismo criterio. Claro, o sea, yo en documento legal puedo seguir creando documentos legales y guardar en un array de reportables. Y remitos, creo remitos, y lo guardo también en el array de reportables. En este caso no es cuestión de optimizar, no es como cuando dijimos teníamos estos 3 array list y creamos esta clase y mágicamente redujimos línea de código, redujimos el método es mucho más legible y demás. Esto es simplemente para unificar comportamientos. Yo tenía que hacer que remito y documento legal se muestren en el reporte y los tenía que almacenar. Entonces yo tenía 2 opciones. O crear un array list para remito y volver a repetir lo que tenía con esto, o implementar una interfaz que me sigue manteniendo el sistema. Este sistema, ¿a ustedes les parece que es este modelo que tenemos acá? ¿Les parece que es ampliable en el tiempo? Si el día de mañana empiezan a aparecer otros documentos que sean reportables. Claro, porque eso que pensaba y decía antes, puede venir acá Pepito, el documento que sea, que no es documento legal, y se lo adiciono acá a reportable, porque va a Claro, tener el mismo simplemente le digo, comportamiento. vos sos Un recibo, reportable. quizás. Y te ya voy a está. guardar en este array. Y fíjense que qué métodos tendría que modificar de acá. Imprimir reporte. Si aparece un nuevo reporte que es reportable, ¿lo tengo que modificar? No. No, para nada. Para nada. Imprimir facturas, tampoco. No. No, ya no hay que modificar nada. Sumar regalo, no. Tampoco, porque siguen siendo reportables, no importa lo que meta acá. Acá tengo una verificación que me dicen que si no factura, que no haga nada, que siga funcionando de la misma forma. Entonces, yo a este sistema le puedo enchufar cualquier otro tipo de documento y lo puedo seguir extendiendo. Si yo tuviera múltiples array list, tendría que empezar a manejarlos todos los array list a la vez. Pablo, te hago una consulta. Sí. Si yo quisiese iterar toda la lista que tengo en reportable, pero para consultar si es un documento legal, ¿hay un método así como para decir cuál es la clase, como decir extiende de, y para poder identificar que es un documento legal? Si vos pones no sé si me expliqué. sí. No sé si puedes usar las clases abstractas. Creo que te toman la concreta. Lo que terminás guardando acá son concretas. Pero no hay algo como el poner el equals, que no sé, que sea hijo de. No, es que muy pocas veces vos vas a querer saber hijo de quién es. En este caso, por ejemplo, vos me pedís que haga un reporte, que haga un reporte de los documentos legales. Tendría que generar también, agregar a la lista. Habría que agregar una condición que diga si estos no son remitos. Si quiero que sean explícitamente documentos legales, básicamente tengo que decir que no sean remitos. Sí, acá no tenés mucha chance. Porque lo que te va a guardar en el array list son concretas. Facturas, nota de crédito, financieras o comerciales, nota de débito. Sí, básicamente vas a tener que excluir. Que excluir, en vez de compararlo de arriba, excluir de los que no querés que salgan. Claro, los que no querés que salgan. Bien, gracias. Sí, ahí no tenés forma de saber esta. En realidad sí, pero tenés que usar reflection para saber cuál es el padre. Creo que, a ver, si vos le decís, a ver, probémoslo. Vamos a probar acá. Nos estamos quedando sin tiempo para hacer ejercicio. Sí, ahí vamos con el ejercicio. Vamos a hacer el UML y la próxima clase hacemos el Nazi Schneiderman. O yo lo hago después y se lo subo. Vamos a probar esto. Lo que preguntaba el compañero. A ver. Doc. Documento legal. A ver qué nos dice esto. False. ¿Ven? Dice que es falso
Porque no es una instancia de documento legal, es una instancia de factura, por ejemplo. Bueno, esto después pero te lo permite. Sí, te lo permite, pero te va a dar, no te sirve. Porque vos le decís, factura, ¿es una instancia de documento legal? No, es una instancia de factura. Y claro, con el es class de te va a instancia, decir, te está diciendo. te va a decir el nombre de la que está, que es factura. Bien. Bueno, esperen que voy a